Buenos días, amigas y amigos del Círculo Independiente, aquí un día más desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid y hoy con un programa dedicado exclusivamente a una categoría profesional que muchas veces, demasiadas veces, se siente un poco maltratada. Los autónomos. ¿A que sí? Que hay unos cuantos autónomos en casa que estáis pensando, tiene razón, pero hoy vamos a intentar ver si la situación mejora, no mejora, o qué podemos hacer para mejorarla. Primera invitada de hoy es María José Landaburu, secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores. Todos los conocéis, una de las caras más visibles de la actualidad informativa en muchos magazines informativos televisivos y además una mujer, yo diría la conozco bastante bien, directa, coherente, y desde luego muy clarita. Y por esto hoy le hemos traído para hablar de los autónomos. ¿Qué tal, María José? Pues encantada de verte y gracias por tus palabras. Nada, mis palabras son las que te mereces y hablamos de autónomos, ¿no? Bueno, deberíamos hablar y Hablamos deberíamos de hablar autónomos, hablamos mucho. de autónomos. Cuéntanos, a mí me gustaría que me dieras tu primera foto de la situación actual. ¿Cómo describirías ahora mismo la situación de los autónomos en España? Pues creo que es la de un colectivo que aún no ha obtenido el reconocimiento que merece. Somos 3,5 millones de personas, pero además generamos empleo, además tenemos familia alrededor que también colabora en la actividad y formamos parte del elemento fundamental que construye nuestras calles, nuestros barrios, nuestros pueblos, sin un kiosquero en la esquina, sin el churrero en la otra, sin la frutera, sin el señor que nos trae los paquetes de Amazon, por más que sean competencia nuestra, ¿no? Sin el bar, sin la peluquera, sin todo eso, ¿qué serían nuestras calles? Pues eso somos nosotras y nosotros. Y todavía tenemos que pelear por decirle a la sociedad, oigan, que somos importantes, que aportamos cosas y que merecemos reconocimiento. ¿Con la sociedad o con las instituciones? Pues yo diría que con las dos cosas. Yo diría que todavía no ha permeado en la sociedad el valor que aportamos. Fíjate, Euprepio, yo sé que tú lo sabes, pero igual merece la pena que lo digamos, cuando un local se cierra en una calle, los pisos de esa calle pierden valor automáticamente. Pierden seguridad, pierden rentabilidad económica, pierden servicios. Todo eso es muy importante, es lo que nos define al final. Y yo creo que todavía como sociedad no hemos sido conscientes de todo eso. Y luego, institucionalmente, yo cuando veo que llega una gran empresa de fuera y recibe millones de subvenciones y luego se van y no tienen ninguna consecuencia, bueno, eso a nosotros no nos pasa. O sea, económicamente las instituciones no han llegado a reconocer el valor que tiene desde el punto de vista del PIB, de la generación de empleo y de la identidad social que aportamos los autónomos. ¿Cómo considerarías la situación de España en comparación con otros países? Porque lo dice como si fuera un problema realmente español, de falta de reconocimiento. No sé si estoy de acuerdo en relación al tema de la falta de reconocimiento de la sociedad, honestamente, porque yo creo que todos apreciamos y sabemos cómo trabajan nuestros tenderos y muchísima gente que nos atiende todos los días. Sabemos que son autónomos. Por lo tanto, no sé si estoy muy de acuerdo contigo en relación a la falta de reconocimiento social. Yo considero que sí que tenemos muy claro su valor. A nivel de institución puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero eso me interesa mucho saber en otros países cómo es la situación. En otros países es peor. Y lo voy a decir con total tranquilidad. Ojalá, esto que me dices, a lo mejor es como cuando uno dice, no me valoran lo bastante y No, a alrededor lo la mejor gente es mi piensa, sensación, ¿no? Yo no, vivo en un no, barrio ojalá, que al lado ojalá, lleno de autónomos, de tiendas, de restaurantes, ojalá. etcétera, ¿no? Pero claro, yo cuando veo, que lo veo, como lo ves tú, que la gente aprieta un botón para pedir en Amazon cuando tiene a su Que lado no le da la... importancia, a Claro, eso te refieres. te quiero decir que sí, Sí, todos claro. queremos mucho a nuestro vecino el frutero, pero luego pedimos, y no quiero decir marcas, al gran supermercado haciendo un clic.
Mm. A lo mejor sería bueno trasladar ese reconocimiento, que es muy difícil que alguien te diga que no, cuando ves al frutero que te ha abierto por la mañana y que cuando la pandemia te ha atendido y te ha cogido la información que podía venir o te ha... cuántas veces o te ha fiado cuando no porque no pudieras pagar, sino porque no llevabas dinero, ¿no? Mm. Pero luego, bueno, pues todos tenemos la inercia de recurrir a otras cuestiones. Con respecto a la situación en otros países, peor, y te voy a explicar por qué. Yo veo muchas veces y oigo y todos vemos en las redes gente que dice, bueno, es que en Inglaterra nadie paga por ser autónomo. Bien, pero en Inglaterra ese autónomo no recibe nada. Y si mañana se cae, tropieza y se rompe una pierna, bueno, pues va a quedarse sin un solo ingreso y sin una sola protección. Y te digo Inglaterra, Alemania, donde quieras. Nosotros, nuestra posición no es esa. Nuestra posición es de ser trabajadores que nos esforzamos, pero también estamos protegidos. En este país, durante los últimos años, se han hecho grandes avances, grandísimos. Cuando yo empecé en esto, no te podías poner enfermo, el chiste que todo el Sí, mundo sí. conocemos, era verdad. Ahora te puedes poner enfermo y vas a tener una prestación. Ahora vas a tener una pensión digna. Todavía no lo digna que nos gustaría, por eso estamos transitando un proceso del que seguramente hablaremos ahora tú y yo. La posición española es prioritaria en el mundo en términos de protección a este colectivo. Ok. Pero claro, tenemos que avanzar más. Cuéntanos un poquito lo que hacéis desde tu asociación. ¿Cuántos años lleva la asociación? Uy, pues lleva desde 25 Ok. años. 25 años ya, con otra gente que me precedió, ahora conmigo y habrá otra gente que me suceda. ¿Qué hacéis? Y Cuéntanos un poquito bueno, pues vuestro día a día. nuestro día a día es atender a la gente. Y atender a la gente significa, pues ahora tenemos nos ha llamado precisamente esta mañana una organización de la Sierra de Huelva que ha tenido un problema de licencias administrativas, de recogidas, que tienen que ver con el castañar, etcétera. Ujú. Em, de un autónomo que le han puesto enfrente de su calle, van a hacer una obra, de repente le van a bloquear en Madrid de estos últimos días y quiere saber cómo puede hacer para poder seguir vendiendo o prestando servicios. Y luego lo que nosotros somos es una organización intermedia. Procuramos ser el enlace entre lo que le pasa a la señora de Huelva y a sus compañeros del Castañar y al señor de Madrid y su tienda y la administración que tiene que hacer políticas públicas que les lleguen a ellos. Tenemos que ser capaces de trasladar la necesidad de unos para que otros lleven a cabo esas políticas y la reivindicación. Y luego, si esas políticas se ponen en marcha, que lleguen de verdad al colectivo. Ese es nuestro trabajo. Dime una cosa, ¿cómo nace la asociación? ¿Subvenciones? ¿Cómo os mantenéis? ¿Cómo os financiáis? Nosotros nos mantenemos de las cuotas y de los servicios, de atender a la gente y la Ujú. gente, bueno, la gente está deseando, quiero decirte. Es tan difícil que te den, que te presten el servicio, el asesoramiento, la atención, que la gente ese no es su problema. Su problema es que de verdad se les considere como son y qué es lo que necesitan. Nosotros nacemos porque vemos una necesidad y que seguramente la gente que nos vea va a entender. Hay empresarios que están muy bien y que además son autónomos, pero que son empresarios, que seguramente algún compañero que luego vendrá podrá hablaros de ellos, que son personas que tienen capacidad de invertir, que tienen sociedades, que son muy legítimo y estupendo. Y luego hay otras que se tienen que buscar la vida y que de forma personal y directa trabajan. No es decir, voy a invertir en el bar de abajo, sino yo mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana y voy a abrir un bar. Y esa es la gente a la que nosotros queremos representar. Una de las grandes reivindicaciones de muchos autónomos es la cotización por ingresos reales. Por supuesto. Bueno, de autónomos. Es que nosotros desde el principio, como tú bien sabes, Euprepio, que conoces muy bien el colectivo, hasta hace nada, bueno, 3 años, los y las autónomas podían elegir cuánto cotizar y por Ujú. qué.
Es decir, que la señora, siempre pongo lo mismo, pero pobrecita, me odiará, bueno, o no, pero Ana Patricia Botín podía estar cotizando lo mismo que un rider que se hubiera dado de alta ese día. Eso no tiene sentido, pero no tiene sentido para nadie, ni siquiera para los que más tienen, que también cotizaban por muy bajos ingresos, y es que la vida da muchas vueltas. Tú puedes pasarte 10, 15 años de tu vida que te vaya muy bien y entonces no contribuyes a ti mismo, que es la seguridad social en el fondo, y luego irte mal. ¿Y qué? Oye, vamos a suponer que tú eres ministra y que de Esto es mucho repente que estás en lugar de Elma Sáez, Sáenz, sí. Bueno, ¿vale? yo al Que ha mal... estado aquí además hace no mucho. Sí. Y de repente puedes hacer tú la ley ideal para la cotización de los autónomos. ¿Qué harías? Mira, yo a Alma la conozco muy bien, la tengo un enorme aprecio. Mm. Hemos trabajado juntas hace miles de años y estoy segura, claro, ella tiene una responsabilidad y otra, pero yo te lo digo Bueno, pero claramente. ponte en su Sí, lugar sí, me y pongo... vamos a hacer lo que para ti, María José Landaburu, sería la ley ideal para la cotización de los autónomos. Pues no ¿Cuál es? solo te lo puedo contar, sino que hemos hecho una memoria económica Ujú, de la norma. A ver, se trata de que los que menos tienen, los que menos ingresan, paguen menos, ujú. los que más ingresan paguen un poco más, que tampoco es necesario volverse locos, y todos estén más protegidos. Que este era el objetivo desde el principio. Se hizo un acuerdo que tenía 9 años para llevarse a efecto. Durante el primer salto que nos costó, pero bueno, lo hicimos para que entonces se pagaba 250, pasamos a 215 para los que menos y los que más o menos se quedaron en el mismo estadio y ahora había que revisarlo. Bajo nuestro punto de vista, gente que ingresa 670 euros o menos, Ujú, que hay mucha, y tú me puedes preguntar, porque en las mesas nos lo han preguntado ujú. los técnicos de Elma o el equipo de Elma, ¿y quién vive con 670 euros al mes? Pues te diré, abre un bar en la Sierra de la Culebra, Mm, por ejemplo, y los hay. Hay gente que vive en espacios donde el nivel de ingresos y de gastos es otro. por supuesto. No le puedes pedir que pague la mitad de lo que ingresa. No le puedes pedir porque además puedes hacer otra cosa. Porque el último tramo, Euprepio, el último, que son los que ingresan, netos hablamos, 6.000 o más, la media de este colectivo, que son 285.000, no quisiera equivocarme con la Ujú. cifra, pero de 1.000 arriba, 1.000 abajo. Su media de ingresos son 17.000 al mes. Y estos no pueden pagar 670 euros, que es el 10%. Tampoco te pido que paguen la mitad, como se le exige a los de Ujú. abajo. Lo que digo es que hay que buscar un equilibrio que sea progresivo. ¿Qué obstaculiza esto? ¿Cuáles son los Pues mira, problemas yo relacionados con tener esta fórmula que para ti sería lo ideal? en ¿Qué? otro sitio, bueno, hay memoria económica, te quiero decir, Ujú, si es que solamente con las políticas de tarifas planas que benefician por igual al que menos gana que al que más gana, ujú, o con sistemas de bonificaciones que todos los años se pierden miles de millones, se podría mm. proteger a unos y a otros. ¿Qué ha pasado aquí? Y desde la confianza y el aprecio que te tengo, yo creo que no se ha valorado lo suficiente. Creo que políticamente no se han puesto a pensar que aunque hay cosas que hay que explicar y que se puede explicar perfectamente que quien ingresa mucho puede pagar un poquito más, pero que hay otra mucha gente que no son solo este tramo del que hablamos, los de menos de 670, es que la mayoría del colectivo tiene ingresos del entorno del salario mínimo Ujú. y esa gente hay que protegerla. Protegerla es que paguen, por supuesto, pero que no paguen en desproporción con lo que más tienen. A mí lo que me suena, es decir, todo lo que me estás diciendo me suena muy bien. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué no se hace? Es decir, ¿es un colectivo fácil para sacarle pasta? Así de directa te hago la No, pregunta. ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha explicado así? Porque hay que Mm, decirle a gente que tiene que pagar más.
Ya, pero esto es básico y Claro, fácil de pero decir. esto básico que te habrá explicado Elma y que cualquiera te lo... Sí, Pero como pagas, cualquier asalariado también paga, no se da cuenta, pero por también supuesto, paga. No se claro. da cuenta, te digo, porque hay una parte que paga el empleador en su nombre, Ya, ya. pero el sistema de seguridad social es un sistema contributivo. Todo el mundo pagamos. Es verdad que no todo el mundo debe pagar igual. No, Unos es tienen que pagar evidente, más puede ser y otros progresivo, pagar menos. claro. Pero yo creo que no ha habido la valentía suficiente para decir, pues es que hay gente que tiene que pagar más para que otra pague menos y para que todos estén más protegidos, porque la protección es fundamental, ¿eh? Para Vamos, que estamos unos y hablando para de otros. cobardía de los políticos, Sí, 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 fundamentalmente. sí. Vale. Bueno, vamos a abrir una ventana, dejamos un poco el tema de los autónomos, Madre vamos a abrir mía, una es el ventana. entrevistador más duro que he tenido en mi vida. Anda, 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 ¡Socorro! más blando imposible. No, 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 pero bien está. No, vamos a ver, cuéntame un poquito, tú eres abogada. Sí, Y además, como te he presentado, eres una de las caras visibles, ¿no? de los magazines informativos, especialmente de Radio Televisión Española. Hablamos de algún tema de actualidad que estoy seguro estarás deseando comentar. Ayer hemos estado asistiendo a la declaración del fiscal general del Estado. Me gustaría que me diera una foto que estoy seguro me la vas a dar clarita, clarita, de este caso, de cómo lo ves tú, independientemente que todavía no sabemos el final, evidentemente lo no. sabremos en algunas semanas, supongo. Bueno, yo creo que este caso se estudiará en las facultades de Derecho como algo que nunca debiera haber sucedido. Es la aplicación más, diría absurda, pero es que esto es poco, diría que es contra del derecho penal que yo he visto en mi vida. ¿Por qué? O sea, pues mira, Euprepio, ¿por qué no hay? Primero habría que definir qué hay delito. O sea, eh, revelar algo que ya ha sido revelado no es revelar. Y obviamente esto se sabía porque hubo actores que lo han dicho en el juicio que lo contaron. Unos cuantos, Unos la cuantos, con lo mayoría, de cual no hecho. había secreto. Segundo, eh, el derecho penal está para otras cosas. O sea, es el último asunto donde la administración tiene que actuar para defenderse. ¿De qué se está defendiendo aquí la administración? ¿Por qué ¿De qué? entonces? ¿Cuál es el lío? ¿Por qué? Hombre, hay ¿Por obviamente qué? una intención política. Hay un señor Mm. que dijo, ciertamente he cometido 2 delitos, que fue que aquello se supo, porque, hombre, quiero decir, al final, no sé si esperaba que no se supiera, por lo visto debería pensar en una impunidad aún mayor de la que Bueno, tienen. si pensaban, no sé, que si querían que no se supiera, no se lo hubiera contado su abogado, ¿no? Claro, Eh, pero al como... jefe de gabinete de la señora Ayuso, evidentemente. Bien, pero iniciaron Mm. yo creo que no lo sé, lo que pensaron porque no me puedo poner en su Sí, cabeza, no, pero de hecho que es bastante es complicado ponerse en la complicado, cabeza de pero este señor. el ataque, la mejor defensa es un buen ataque, pues debieron pensar eso. Probablemente, sí. Entonces iniciaron un lío que por supuesto alguien tuvo que admitir, Mm. porque yo de verdad, y en fin, soy profesional de esto, es imposible, sin indicios, sin pruebas, sin culpabilidad. Alguien lo admitió y además se permitió en el auto de procesamiento decir que había una instrucción superior del gobierno, que luego ya se han encargado de que no aparezca, porque claro, ya es como el colmo de los colmos. Bueno, pues la han sentado ahí y luego ha empezado la campaña siguiente, que yo creo que era un poco el objetivo, que dimita al fiscal general. Pero oiga, es que ese era su objetivo, ¿cómo vas a dimitir? Tú eres inocente. Quienes lo han publicado dicen que eres Pues inocente. fíjate que hoy en la radio, justamente en Radio Nacional, hemos estado hablando con uno de los presidentes de la Asociación de Fiscales, en este caso evidentemente conservadora, Claro. que decía que debería haber dimitido simplemente porque rompe el principio de imparcialidad el hecho que no haya dimitido. Claro, y la Yo, pregunta ¿es más importante el principio de imparcialidad que el principio bueno, para empezar, de- quien lo haya dicho, que seguro que es muy hombre, experto, pero conservador, el evidentemente. principio de imparcialidad no afecta. El Ministerio Fiscal lo que busca es la legalidad y la verdad. Eso es lo que busca el Ministerio Público. Y la legalidad y la verdad
en mi opinión, Y es lo que está respetar el defendiendo principio el fiscal general de del inocencia, Estado. Y la la presunción de de inocencia es inocencia. que uno no puede, mira, Eupropio, yo lo intento contar todas las veces. Tú no puedes demostrar que no has robado algo. La prueba de los hechos negativos es imposible. Es imposible. ¿Cómo te demuestro yo a ti que yo no he robado esta taza? Si no hay forma. Oye, y Eres tú si sabes que la he robado que lo tiene que acreditar. esta asociación se ha personado como acusación particular, Ujú. asociación de fiscales. Habría que eliminar la acusación particular, popular, que no existe en la mayoría de las jurisdicciones y en España sí, y Yo está creando para mí muchos problemas, bastante está problemas. metiendo a todos al final en unos líos que generan incertidumbre sobre la justicia, claro que sí, porque no es solo este caso, ¿eh? Tenemos Hombre, lo de Begoña Gómez, que es un escándalo, yo lo siento, pero es así, igual que puedo decir una cosa, o lo del hermano de Pedro Sánchez, también te lo digo, esto es así, que cualquiera pueda ensuciar el nombre de otro, y lo pueden hacer y lo hacen, sí, metiéndote en pleitos, a mí me lo han hecho. O sea, que te quiero decir, que en propia persona te lo puedo decir. Y lo pueden hacer. Y la justicia no está para eso. Y la fe de los ciudadanos, bueno, el convencimiento de la sociedad de que hay un estamento que es la justicia, que nos defiende a todos, eso se va a perder. Se ¿y, va a y perder, por qué crees que lamentablemente. todavía no, hombre, digamos que es una pregunta retórica. ¿Por qué crees que en cambio sigue vigente y parece que nadie tiene intención de eliminar o de cambiar o de regular la acusación particular o Bueno, popular? primero, porque la forma de cambiarla exigiría ley orgánica, Mm. que es una mayoría que ni se asoma, ni se vislumbra, ni en esta legislatura, ni yo creo que tal y como está conformado el En el espectro, en futuro, el futuro. poco Con lo probable. cual tenemos que convivir con esto. Y para convivir con esto sería deseable que la judicatura hiciera de filtro. Mm. Es decir, bien, hay asociaciones, organizaciones, tal, que pueden personarse, pero hombre, con un poquito de criterio, Sí, pero el ¿no? criterio últimamente parece No, que ha no, no, desaparecido. desaparece. Mm. Oye, y otro tema de actualidad, no te voy a te voy a preguntar por Amazon tu valoración, pero en fin, creo Pues que también estoy segura de que es la misma que la tuya y estoy segura que la misma de las personas que nos estén viendo o oyendo, porque creo que frente a esto no hay colores. Frente a 229 personas muertas y una actitud tan absolutamente irresponsable, falta de sentimiento, falta de empatía, yo creo que ahí estamos todos y todas. Y por cierto, hay que dar un paso más, no es solo Amazon, ¿eh? Ahí había gente. sí, unos De cuantos. hecho, el presidente de la Diputación, que era un alcalde del Partido Popular, dijo, ¿queréis enviar la alerta de una puta vez? No, no, Perdonen por la no, expresión, aquí no pero tenemos filtro, creo no te preocupes. que era descriptiva. Es decir, un señor del Partido Popular dijo, oigan, y ahí Terrible. había mucha gente, gabinete, asesores, consejeros. Esto no puede ser. Eso sí Consejeros, que es grave. bastante y técnicos. ¿Y llegará esta legislatura al final, Yo el estoy segura de que 2027? sí. Sí. Por dos razones. Una, porque creo que el gobierno tiene voluntad de continuar. O sea, no es un gobierno que esté diciendo, Dios mío, cómo era el Consell de Mazón, o cómo es, o cómo va a seguir siendo, que es que pase algo, que cómo gestiona esto, sino que es un Ujú, gobierno que gobierna, porque es distinto gobernar que legislar. por Y el supuesto. gobierno tiene instrumentos para seguir haciéndolo. Va a tener recursos económicos y tiene una voluntad decidida de influir en determinados ámbitos. Por lo tanto, tal. Y luego porque no vislumbro alternativa. O sea, yo he seguido con interés la comparecencia del presidente del gobierno esta mañana y la intervención del señor Feijóo y digo, bueno, tú no te puedes oponer a todo y no tener alternativa. Y no, y es que no la vemos. ¿Y la alternativa en Valencia cuál ha sido? Vox. Bueno, pues es Hombre, esto que, lo tenemos bastante claro, claro, ¿no? pues en esas Esto parece que lo tenemos bastante circunstancias, claro. pues yo no solamente espero, sino que deseo que este gobierno continúe. Pues María José, muchísimas gracias. Ha Gracias a sido un ti, auténtico Euprepio. placer. Oye, Que qué bonito sepas que te entrevistarte. admiro muchísimo. Bueno, luego la próxima me la haces tú.
Bueno, Nos me cambiamos encantaría. Quieres que la gente total. lo sepa, un buen compañero, un gran comunicador y periodista y que yo te aprecio Lo muchísimo. mismo digo y nos veremos prontito. Nos veremos pronto. Besos.